y por favor me avisan cuando ya tengan la presentación en la pantalla. Ya se ve la presentación. Ok, muy bien, muchas gracias. El tema del día de hoy es psicosis. Se salió el doctor, creo. ¿Vos crees?
Hola, ya estoy acá. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, y yo, regado, yo solo, hablando y preguntando. Ok, vamos a grabar esto entonces, por favor, disculpen, me sacó el Teams y de hecho se está grabando. Dígame, por favor, que hoy... Sí, doctor. Ya se ve. Ok, muy bien, gracias, gracias. Y yo hablando. Muy bien. Les decía que el síndrome psicótico, para poder inicialmente atender a un paciente con síndrome psicótico, tenemos que considerar este cuadro psicótico como algo orgánico. Y esto significa que vamos a tener que hacer un examen físico, un examen neurológico, examen de laboratorio que nos podrían confirmar o descartar la etiología orgánica de este síndrome. No todo paciente que alucina, no todo paciente que mira cosas, que escucha voces, es esquizofrénico. Y eso muchas veces es uno de los errores que comete el médico no psiquiatra, considerando que todo paciente que es psicótico está con esquizofrenia. Y vamos a ver que solo el 1% de la población mundial cursa con este diagnóstico. Muy bien. La psicosis se va a caracterizar principalmente, es un síndrome que se va a caracterizar principalmente por la presencia de alucinaciones. Cualquier tipo de alucinaciones, alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas son las principales, aunque también podrían haber alucinaciones olfativas, que estas tienen que ver con algo orgánico, alucinaciones gustativas o las alucinaciones táctiles. Ideas delirantes de cualquier tipo, de culpa, de persecución, erotomaníacas, de referencia, de bancarrota, nihilísticas, o un número limitado de alteraciones graves del comportamiento, como cuáles. Podría ser los soliloquios, la risa inmotivada y un comportamiento desorganizado. ¿Alguno de ustedes recuerda qué es una idea delirante? Es una idea reiterada y propia de una persona que, a pesar de que se puede demostrar de que esa idea o ese pensamiento es falso, la persona sigue creyendo en ese pensamiento. Correcto, muy bien. Es una idea fuera de la realidad. Una idea que el paciente la reconoce como propia, bien lo dice, pero el que el paciente está seguro que así es. O sea, si el doctor Cruz se psicotiza y comienza a decir que él es el Mesías, no importa lo que le diga Eric, no importa lo que le diga Carla, no importa lo que le diga Carlos, el doctor Cruz va a seguir creyendo que es el Mesías. Entonces, es una idea fuera del contexto de la realidad que el paciente está convencido que así es. ¿Y qué es una alucinación? ¿Alguien recuerda qué es una alucinación? Es percibir un estímulo que no existe, a diferencia de una ilusión. Correcto, la ilusión es la distorsión del objeto y la alucinación es la percepción sin objeto. Muy bien. Vamos a hablar de la etiología. Hay dos grandes grupos o dos formas de explicar el síndrome psicótico. A través de la psicosis funcional o primaria, que vendría siendo la psicosis de psiquiatría, y la psicosis secundaria u orgánica. ¿Cuáles son las características de las psicosis primarias o funcionales? Aquí vamos a decir que en las psicosis primarias o funcionales yo le puedo mandar a hacer una tomografía
cerebral al paciente o una resonancia magnética cerebral al paciente y lamentablemente el paciente, o mejor dicho, esos exámenes no nos van a servir en una psicosis primaria o funcional para poder dar el diagnóstico, porque la tomografía probablemente va a ser normal, porque la resonancia probablemente va a ser normal. Tal vez una tomografía con emisión de positrones o una funcional sí nos podría demostrar que hay una mayor perfusión en la corteza prefrontal, por ahí, o en el sistema límbico, pero más allá de una tomografía no nos va a demostrar nada. Podemos hacer el examen de laboratorio como pruebas de función renal, pruebas de función hepática, pruebas de tiroides, glucosa, y probablemente esos exámenes también no van a salir normales. ¿Por qué? Porque el daño o la lesión no es macro, sino es micro. La lesión va a estar, o la disfunción va a estar a nivel intracelular, interneuronal o intrasináptica. Y aquí va a comprometer algunos circuitos y redes neuronales. Van a haber factores genéticos involucrados en este tipo de psicosis. Vamos a encontrar que el abuelo, que el papá, que el hermano gemelo, que la mamá, que los tíos tienen síntomas similares a los del paciente. Hay factores genéticos involucrados. Y la principal causa de este síndrome psicótico pues es la desregulación de neurotransmisores, principalmente la dopamina. Y esto se explica por el efecto que los antipsicóticos que específicamente actúan sobre la dopamina, sobre receptores de dopamina y sobre serotonina han demostrado eficacia. Ejemplo de psicosis primaria o funcional o psiquiátrica: la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la depresión con ideas delirantes. En la psicosis orgánica o secundaria va a suceder algo similar como con el síndrome ansioso asociado a una enfermedad médica. La sintomatología de psicosis va a aparecer ya sea con el debut de una enfermedad orgánica o con la descompensación de una enfermedad orgánica preexistente. Aquí sí, en la psicosis orgánica o secundaria sí vamos a encontrar, por ejemplo, alteraciones a nivel de la tomografía cerebral o a nivel de resonancia magnética. Un tumor, una hemorragia, una calcificación que nos podría explicar de alguna forma la sintomatología. Podría ser que las pruebas de función renal o hepática o tiroides o glucosa estén alteradas. O puede ser que las pruebas orientadas para descubrir consumo de drogas también están alteradas. Entonces, esa es la psicosis orgánica o secundaria. Aquí sí vamos a encontrar una anomalía cerebral a nivel estructural o a nivel macro o a nivel metabólico, y estos van a ser demostrados a través de los estudios, reconocida por exámenes médicos de rutina o por el examen físico. Vamos a ver una focalización neurológica, vamos a ver alteraciones en el examen físico o en el examen neurológico, y la enfermedad médica debutante o descompensada podría explicar la sintomatología de la psicosis. Uno de los ejemplos de psicosis orgánicas o secundarias, o que podría ser el síndrome confusional agudo, que ya creo que lo vieron con la doctora Jessica Barahona. Muy bien. ¿Cuáles son las causas primarias de psicosis? La esquizofrenia. Creo que la esquizofrenia viene siendo como la enfermedad más asociada a la psicosis. Pero afortunadamente solo el 1% de la población mundial va a padecer esta enfermedad. El trastorno esquizoafectivo, que es un punto intermedio, es un punto intermedio entre la esquizofrenia y la depresión o el trastorno bipolar. Tiene síntomas de ambos. El trastorno bipolar, claro que el trastorno, ya sea el maníaco o en la depresión, el paciente se puede psicotizar, pero aquí vamos a ver que lo más importante es el afecto. El trastorno de ideas delirantes, que más bien es un trastorno de ideas delirantes, pues lo más rico, lo más descriptivo van a ser las ideas delirantes que el paciente pueda tener. Causas secundarias de psicosis: abuso de sustancias.
marihuana, cocaína, crack, LSD, anfetaminas, podrían provocar psicosis. Ustedes vieron la película de Dumbo, pero la primera película, la película de dibujos animados. Sí, Ok, hay una escena en que al elefantito, a que Dumbo le ofrecen alcohol, no sé, junto con el ratoncito, que era la conciencia, por así decirlo. ¿Y qué pasó con Dumbo cuando probó el alcohol? comienza a ver elefantes rosados. Correcto, comenzó bajo el efecto del alcohol, comenzó a psicotizarse, tuvo un síndrome confusional secundario al consumo de alcohol, una intoxicación alcohólica. Y simbólicamente quedó arriba. Cuando se despierta él, se despierta guindado en unos cables de electricidad de alta tensión. Entonces ahí vamos viendo cómo hasta de forma simbólica ese muñequito quedó arriba de haber probado esas sustancias. Muy bien. Uso de anfetaminas, como ya lo había mencionado antes. Epilepsia del lóbulo temporal, tenemos el ejemplo que también podría dar un cuadro psicótico. Tenemos el ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cuál era el trasfondo o la historia de Alicia en el País de las Maravillas? ¿Recuerdan ese cuento? Sí, doctor. ¿De qué trataba ese cuento? Es como un escape de la realidad para Alicia, es un mundo de fantasía a través de hongos. Exactamente, gracias. Muy bien. Ahí hay un efecto también. Hay dos diagnósticos con Alicia en el País de las Maravillas. O una intoxicación por hongos, una psicosis por hongos alucinógenos, y la otra es una epilepsia del lóbulo temporal. De hecho, en neurología hay un síndrome que se llama Alicia en el País de las Maravillas, el síndrome de Alicia. Eh, Alicia en el País de las Maravillas tenía problemas para ver micropsias y macropsias. O miraba los objetos más grandes o los miraba más pequeños de lo que realmente es. Otro que pudo haber tenido en la literatura un cuadro muy similar de micropsias y de macropsias son los viajes de Gulliver. Gulliver llega a los liliputienses, al país o a la isla de los liliputienses y mira a las personas mucho más chiquitas. Eso podría ser también unas micropsias. Tumor cerebral. Tenemos pacientes que lamentablemente comienzan a psicotizarse mostrando tumores cerebrales. El delirium o síndrome confusional agudo, como el que tuvo este Dumbo en la película. La neuroinfección, algunas encefalitis podrían dar ese tipo de manifestaciones. Y otras enfermedades como esclerosis múltiple o lupus eritematoso sistémico, que el lupus eritematoso sistémico se considera como una de las grandes simuladoras. Si ven, es bien importante hacer un examen neurológico, hacer una historia clínica bien clara y hacer un examen físico adecuado y empezar a descartar todo este tipo de cuestiones. Ok, con el tumor cerebral no solamente va a haber psicosis, probablemente va a haber algunas focalizaciones, igual con la neuroinfección, van a haber alguna sintomatología en el examen neurológico que nos va a demostrar ese tipo de enfermedades. Va a haber fiebre, va a haber alguna rigidez de nuca. El lupus eritematoso sistémico, van a haber estudios inmunológicos alterados, epilepsia del lóbulo temporal, etc. Bien. Al examen físico y a la historia clínica podemos hacer una diferenciación y me parece que esta es una de las diapositivas más importantes de esta primera clase, de este tema, porque a través de esto, a través de la historia clínica y del examen mental, podemos ir determinando si es una psicosis primaria o una psicosis secundaria. Bueno, ¿cuáles son los hallazgos en historia clínica que nos van a orientar en una psicosis primaria? Vamos a empezar por el extremo. Bien, generalmente, entre más joven esté el paciente, entre más joven debute el paciente con síntomas psicóticos, más fácilmente está asociada a una enfermedad psiquiátrica. En cambio, si una persona que no ha tenido antecedentes psicóticos previamente en su juventud, en su vida adulta, es joven, como 20, 30 años, y ya 40, 50 años, 60 años, comienza con síntomas psicóticos, entonces probablemente
esta psicosis se debe más a una cuestión orgánica que a una cuestión primaria. Ese es uno. Uno de los primeros datos para poder determinar si es primaria o secundaria va a ser la edad de aparición del cuadro psicótico. Entre más viejo esté el paciente, es más probable que se deba a una enfermedad orgánica. Bien. Si hay una descompensación o un debut de una enfermedad médica y es comprobable a través del examen físico, a través de examen de laboratorio, es probable que este cuadro psicótico está relacionado con esa enfermedad médica. Entonces el tratamiento irá encaminado a tratar esa enfermedad médica para que los síntomas psicóticos se puedan manejar después o de forma simultánea. Hay una relación temporal en la causa secundaria de la aparición de síntomas psicóticos y la enfermedad médica. En cambio, en la psicosis primaria no va a haber ninguna relación. Esto no significa que un paciente con esquizofrenia no pueda tener diabetes o no pueda tener problemas de lípidos o problemas de hipertensión. Claro que sí, pero no nos va a explicar en sí la enfermedad. Bien, un paciente, si yo soy el paciente psicótico y mi papá tiene síntomas psicóticos y mi abuelo tuvo síntomas psicóticos o un tío tiene síntomas psicóticos, es bien probable que mi psicosis tenga una causa primaria en vez de secundaria. Pero si en mi familia hay, por ejemplo, soy el primero, tengo 50 años y estoy debutando con cuadro psicótico, probablemente se deba este síndrome psicótico a una enfermedad de origen orgánico, lo que me está provocando la sintomatología. Esos son los datos en cuanto a la historia clínica. ¿Cómo estaría entonces el estado mental, el examen mental de un paciente con una psicosis primaria? Alerta. Conciencia va a estar consciente. La depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia no provoca alteración de la conciencia. Es bien raro que provoque alteración de la conciencia. El pánico puede provocar alteración de la conciencia, sí, puede provocar un síncope, una crisis de pánico tremenda, pero se va a explicar más por una manifestación vasovagal o una alteración neurovegetativa que por una cuestión psicológica. Entonces, aquí, la conciencia en la psicosis primaria va a estar alerta, va a estar sin alteración. El paciente puede estar orientado o puede estar pseudo desorientado. ¿Alguien recuerda qué es pseudo desorientación? La verdad que no. Ok, pseudo desorientación se da, gracias. La pseudo desorientación se da cuando, por ejemplo, vamos a ver, ustedes en vacaciones, cuando no tienen clases, le ponen mente para saber si es día lunes, si es día miércoles, si es sábado, domingo o todos los días transcurren de la misma manera cuando están de vacaciones. Todos son iguales. Sí. Todos son iguales, correcto. Ok. En un paciente, mejor dicho, en una persona campesina que trabaje todos los días en el campo, que tenga que sembrar, que tenga que ir a cosechar. Le importa que sea 15 de septiembre, le importa que sea 3 de octubre, le importa que sea su cumpleaños, sí o no. No, no le importa. Correcto. Eso podría ser pseudo desorientación. Eso en el diario vivir. Pero también pseudo desorientación se puede dar en un paciente psicótico. Como por ejemplo, yo me psicotizo, ya les había dicho, yo me psicotizo y me meten al Mario Mendoza. Y ahí estoy en el Mario Mendoza y de repente en el Mario Mendoza yo pienso a decirle a la gente que las enfermeras son, que los enfermeros son los discípulos y que las enfermeras, una es María Magdalena, María de Clofas, eh, María, mi madre, y ahí comienzo a hablar. Esto es una pseudo desorientación también, porque yo no estoy viendo el hospital, sino que yo estoy pensando que estoy en Betania, o estoy en Belén, o estoy en Jerusalén, y estoy en el Gólgota. Ahí es una pseudo desorientación porque mi psicosis provoca eso. Una vez que a mí me atiendan mi psicosis y mejore, vuelvo a estar orientado.
La pseudo-desorientación también se da en las personas que pasan encerrados mucho tiempo en las casas y que los días transcurren normalmente, entonces el eterno domingo podría ser. En una psicosis primaria es poco probable que haya ilusiones, son poco probables. Las ilusiones son más de origen orgánico. Las alucinaciones son auditivas y probablemente alucinaciones auditivas incompletas. Ideas delirantes internas y sostenidas, estamos hablando de las ideas delirantes primarias, como la intuición delirante, la percepción delirante, y las ideas sistematizadas y no sistematizadas. Y la cognición en la causa primaria probablemente esté normal. En cambio, en la psicosis secundaria vamos a tener alteración o fluctuación del estado de conciencia. El mejor ejemplo de una psicosis primaria podría ser el síndrome confusional agudo, perdón, de psicosis secundaria podría ser el síndrome confusional agudo, fluctuación o alteración del estado de conciencia. Esto es uno de los síntomas característicos del síndrome confusional agudo o delirio. El paciente va a estar desorientado. Las ilusiones en este paciente con psicosis secundaria probablemente van a ser frecuentes. Las alucinaciones predominantes visuales, las ideas delirantes van a ser estimuladas por el medio y la cognición va a estar alterada globalmente. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Tú, claro. Sí, doctor. Mándeme. Dígame. Preguntas. Bien. Tenemos factores de riesgo que van a hacer que las personas sean más vulnerables, porque no todos nos vamos a psicotizar, ¿verdad? No todos nos vamos a psicotizar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué personas pueden ser más sensibles a psicotizarse? Tenemos que considerar los factores hereditarios. Y aquí lo que he ido mencionando a lo largo de estas clases, que hay una interacción entre genética y ambiente. Un porcentaje de los casos de psicosis se podrían explicar por herencia y otra parte ambiental. Se hereda la vulnerabilidad, no se hereda la enfermedad. No toda persona con antecedentes familiares de psicosis va a desarrollar el síndrome. ¿Qué pasa aquí? Bien, es importante considerar cómo el ambiente influye. ¿Qué cosas creen ustedes en un paciente vulnerable a desarrollar psicosis? ¿Qué cosas del ambiente haría mucho más fácil la aparición de la enfermedad? A ver si se les ocurre algo. Abuso de sustancias. Abuso de sustancias, muy bien. Eso podría. La marihuana no produce esquizofrenia, pero es tan caballerosa que le abre la puerta a la enfermedad. Y si yo estoy proclive a desarrollar esquizofrenia o cualquier tipo de psicosis, un puro de marihuana va a sacar la enfermedad a flote. ¿Qué más? ¿Qué Tal otras cosas podrían? vez Ajá. un evento traumático. También podría ser un evento traumático, correcto. Un abuso sexual, un asalto, un secuestro, la violencia, podría ser, un desastre natural, podría ser eso también. Aislamiento social, doctor. Social, el estigma y el aislamiento social también podría provocar una descompensación. 50% de los casos de esquizofrenia se explican a través de la herencia y 70% de los casos de trastorno bipolar son explicados por la herencia. Entonces hay un 50% de que va a ser el ambiente el que va a provocar la enfermedad. Bien. Se hereda la predisposición, se hereda la vulnerabilidad, no así la enfermedad. Para la aparición de esquizofrenia, trastorno bipolar o trastorno esquizoafectivo, se habla de vulnerabilidad. Y hay factores ambientales pre y perinatales. La violencia, factores psicosociales como la violencia, el abandono, la negligencia, la pobreza, el hacinamiento, el consumo de drogas por parte de los padres,
el maltrato, el abuso, puede hacer mucho más fácil el desarrollo de psicosis. Factores ambientales postnatales, una mala nutrición, un problema de falta de alimentación, factores genéticos, la vulnerabilidad que ya hablamos, y factores ambientales pre y perinatales. Dentro de los prenatales, por ejemplo, hay algo que se asocia bastante con la aparición de esquizofrenia en la vida adulta, que son infecciones virales durante la gestación. Que la madre padezca de infecciones virales durante la gestación favorece el desarrollo de enfermedades mentales, como la esquizofrenia en la vida adulta. No es que todo lo que, si mi mamá tuvo gripe cuando ella estaba embarazada de mí, es que voy a desarrollar esquizofrenia. No, ¿verdad? Pero también partos distóxicos o problemas durante el parto podría provocar la vulnerabilidad. Uso de forceps también podría provocar la vulnerabilidad. Bien. Una familia disfuncional podría ser un factor de riesgo. Padres peleando, padres que se maltraten, que se griten, que golpeen a los hijos, que se golpeen entre ellos, que se separen, se vuelvan a unir, ir y venir, eso puede provocar también disfuncionalidad y puede provocar un factor de riesgo. Violencia familiar también. Eventos traumáticos, como bien lo mencionaban ustedes, abusos, desastres naturales, incendios, terremotos, todo esto. Secuestros, abusos sexuales, discriminación y estigma por particularidades del individuo, que sea negrito, que sea colocho, que sea gordito, que sea pecoso, que no tenga dientes, que le falte una oreja, entonces que sea visco, todo esto va a provocar discriminación y estigma. Pobreza, el desempleo y la desnutrición también puede ser un factor de riesgo. Consumo de drogas en la familia, y lastimosamente hay familias en que es ahí el tío, el papá, la mamá, el hermano mayor es el que induce al paciente al consumo de drogas. Y falta de redes de apoyo también es otro factor importante en el desarrollo de psicosis, la falta de apoyo de la comunidad, del Estado. Bien. ¿Cuánto tiempo necesito yo para poder hablar de un síndrome psicótico? Al primer síntoma psicótico, ya sea que sea una semana o sea un día, el paciente está psicótico. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Solo necesito un síntoma que sea evidente para poder decir que el paciente está psicótico. Un síntoma evidente son las ideas delirantes, de cualquier tipo, de persecución, de daño, de referencia, nihilísticas, alucinaciones de cualquier tipo. Las más frecuentes son las alucinaciones auditivas y las alucinaciones visuales. Control del pensamiento también es un síntoma bien claro, cuando de repente, no sé quiénes miran Los Simpsons. ¿Alguien mira Los Simpsons o miraba Los Simpsons antes? Claro que sí. Sí, Ok, hay un capítulo muy bien. Hay un capítulo de Los Simpsons en que a Bart le diagnostican déficit de atención e hiperactividad y le dan probablemente era Ritalin, metilfenidato. Y con este medicamento Bart comienza a decir que le leen el pensamiento y él se pone un gorro de papel aluminio en la cabeza. No sé si recuerdan ese capítulo. Bueno, probablemente no. Ahí voy a buscarlo en la red, lo voy a buscar en YouTube y se lo voy a mandar. Y esto, algo así funciona. El control del pensamiento. El paciente cree o está convencido, mejor dicho, que le leen el pensamiento, que le meten ideas en la cabeza, que le roban el pensamiento o que le controlan el pensamiento. Ese es un síntoma bastante característico de la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo, el control del pensamiento. Estos tres síntomas probablemente sean los más evidentes. Con uno que el paciente presente está psicótico. No importa que ayer estaba bien y hoy amanece mirando cosas o escuchando voces, o que dice que lo persiguen o que le quieren hacer daño, ya es un síntoma de psicosis. Otro síntoma que no es tan patognomónico o tan cercano, o que podemos, sí está psicótico, es la agitación o la conducta desorganizada. Si ven al doctor Cruz, de repente lo ven en la calle, todo barbón, todo chuco, desaliñado, con un saco de mezcal, todo negro y recogiendo chapitas,
recogiendo bolsitas de agua azul vacías, el cliente, el doctor Cruz, quedó psicótico. Pobrecito el doctor Cruz. Entonces, así es una conducta desorganizada. Habla incoherente, que no se le entiende nada al paciente. Aislamiento social, que no es tan evidente, pero que podría orientarnos. Alteración del juicio. El juicio es la capacidad que tiene un paciente de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Un paciente psicótico pierde esa habilidad. Falta de insight, falta de conciencia de enfermedad. El paciente psicótico no se da cuenta que está psicótico. Para él lo que está viendo, lo que está escuchando es real. Y nosotros estamos equivocados. Y todo este tipo de síntomas nos va a provocar disfuncionalidad. El paciente psicótico no va a ser funcional. No es que va a ir a clases, no es que va a ir a trabajar o va a ir a operar y después de la cirugía se va a psicotizar. No. El paciente se psicotiza y no va a ser productivo. Ese es el cuadro. Un síntoma de ideas delirantes, alucinaciones o control del pensamiento nos da el cuadro del síndrome psicótico. Otros no son evidentes, como la risa inmotivada, como los soliloquios. Bien. Para poder exámenes de laboratorio y diagnóstico, necesitamos hacerle a este paciente un examen de laboratorio, un hemograma completo, BRL, HIV, glicemia, pruebas de función renal, pruebas de función hepática, pruebas de función tiroidea y perfil lipídico. Necesitamos hacer estos exámenes para ver y descartar qué es lo orgánico, qué es lo funcional. Si al momento de hacer la historia clínica o de hacer el examen neurológico encontramos algún hallazgo, entonces hay que pedirle rayos X del cráneo, si hay una historia de trauma, tomografía, resonancia magnética o tomografía con emisión de positones. ¿De acuerdo? De acuerdo. El electroencefalograma, cuando sospechamos, por ejemplo, una epilepsia del lóbulo temporal, para poder darle al paciente y descartar si tiene o no algún tipo de epilepsia que podría explicar. A veces hay epilepsias que no son generalizadas, que no son tónico-clónicas, pero que después de la crisis parcial podrían tener alucinaciones o ideas delirantes o agitación. Y pruebas psicológicas proyectivas que podrían ayudar al paciente a poder verbalizar, tal vez no a verbalizar, pero sí a expresar a través de los dibujos, a través de las manchas, pues qué es lo que está sucediendo con él. Bien. ¿Cuál es el papel del médico general en cuanto al manejo inicial de un paciente con psicosis? ¿Cuál es el papel del médico interno? ¿Cuál es el papel del médico social o del médico general en cuanto ven a un paciente psicótico? Van a tener que participar en el diagnóstico temprano, diferenciando entre psicosis primarias o secundarias. Aquí es bien importante tomarlo en consideración. ¿Cómo? Considerando la edad de aparición, examen físico, examen neurológico, si tiene o no comorbilidades, si está debutando con una enfermedad o está descompensada la enfermedad, todo eso. El examen mental, si el paciente está psicótico con fluctuación del estado de conciencia, está desorientado, entonces esto nos explica más una psicosis secundaria o orgánica que una primaria. Bien, el médico general, el médico social o el médico interno va a ser el médico que va a remitir a los pacientes con episodios agudos o recaídas a los servicios especializados. Van a ser los encargados de administrar psicofármacos en casos urgentes. Y van a ser también los encargados de supervisar los efectos secundarios de los medicamentos una vez que el paciente sea dado de alta del hospital o esté en su comunidad. De ahí lo importante del vademecum que yo les pedí al inicio de esta rotación, para que lo estén elaborando y conozcan y que lo lleven a su servicio social o al internado los posibles efectos adversos de los
antipsicóticos, de los antidepresivos, de las benzodiazepinas. Y se debe chequear por parte del médico general, por médico interno o el médico social, si hay sintomatología afectiva, si hay riesgo suicida y consumo de drogas. Bien. ¿Cuál es el abordaje farmacológico que el paciente va a necesitar? Yo solo les doy 2 medicamentos de tratamiento de urgencia, porque ustedes como médicos de atención primaria o como médicos generales o como médicos sociales no se van a encargar del paciente psicótico, van a necesitar entonces otro tipo de manejo. Entonces ustedes van a dar el tratamiento inicial. ¿Y cuál es el tratamiento inicial? Solo lo vamos a dejar en el paciente no colabora a la vía oral y no colabora en la administración del medicamento. Cuando el paciente esté psicótico con agitación grave, el primer tratamiento, y quiero que se lo aprendan porque este es el examen, todos los exámenes pongo esta pregunta. El tratamiento en caso de paciente psicótico con agitación grave, haloperidol de 5 a 10 miligramos intramuscular. Importante que la vía sea intramuscular porque en Honduras no tenemos haloperidol IV. Y si administramos el medicamento IV, podríamos provocarle una arritmia al paciente. Y eso es delicado. Ok, haloperidol de 5 a 10 miligramos intramuscular. Resulta, doctor, que el paciente es alérgico o el paciente es alérgico. ¿Qué pasa si es alérgico? Entonces, le vamos a dar Ciprexa. Uy, a ver si puedo escribir. No sé si lo ven. Sí se ve. Siempre. Si el paciente con haloperidol es sensible al haloperidol o no lo tolera, entonces la otra opción es olanzapina o Ciprexa 10 miligramos intramuscular. Y ese es el tratamiento, ya sea uno o el otro. ¿Qué pasa con el haloperidol? Es barato. Hace unos años atrás el haloperidol costaba como 50 lempiras en la farmacia El Sol y que es una de las más caras de aquí de Tegucigalpa. Entonces, haloperidol con 50 lempiras. Con 100 lempiras el paciente se seda. Mientras que Ciprexa, la inyección de Ciprexa cuesta como alrededor de 300 a 400 lempiras. Entonces es mucho más carita. Pero la ventaja de la Ciprexa que no provoca en algunos pacientes los efectos adversos que podría provocar el haloperidol. Bien. Si estamos en un hospital como el hospital de Roatán, como el hospital de Progreso, como el hospital de Al Sur, y el paciente presenta agresividad e inquietud motora, podríamos agregarle a ese haloperidol, al haloperidol, diazepam 10 miligramos intravenoso. Como ya vimos, el diazepam o cualquier otra benzodiazepina por vía intramuscular no funciona. Es preferible IV o vía oral. Desventaja de la administración de benzodiazepinas IV, la depresión del sistema nervioso central. Entonces ahí podríamos provocarle al paciente una dificultad para respirar y ahí necesitamos pues ayudarle, ponerle un sostén respiratorio. Bien, con el haloperidol podría ser que el haloperidol provoque reacciones como las distonías, como las protrusión de la lengua, oculogiros, cialorrea, rigidez en rueda dentada. Entonces podemos utilizar viperideno de 2,4 miligramos vía oral al día. Y el otro que podríamos utilizar es la difenhidramina de 30 a 50 miligramos intramuscular estático. Esta diapositiva, muchachos, es una de las diapositivas más importantes también de esta clase. Porque una de estas preguntas va a venir de examen. Bien, otra diapositiva que es importante dentro de esta clase es cuáles van a ser los pacientes que yo como médico general o como médico social voy a remitir. Ok. Uno de los criterios es que el paciente tenga el primer episodio psicótico.
Nunca antes se había psicotizado y esta es la primera vez que mira cosas, que escucha voces, que siente que lo persiguen. Hay que mandarlo. Primer episodio, hay que mandarlo donde el psiquiatra para que lo evalúe y descarte si es orgánico o es secundario o primario. El paciente está psicótico y tiene conductas agresivas suicidas. Hay que mandarlo, no hay que dejarlo en el pueblo, no hay que dejarlo en la colonia, no hay que dejarlo en la casa. Hay que mandarlo donde el psiquiatra. Cuando el paciente se le da la dosis a rangos terapéuticos, pero no presenta mejoría o presenta resistencia al tratamiento. Cuando el paciente es incapaz de autocuidado, que ande en la calle a medianoche, que ande lajeando ladrones, que ande queriéndose tirar de los puentes, que diga ir a amenazar a los mareros o amenazar a los narcos del pueblo, entonces ahí es incapaz de autocuidado, que se ande cruzando la calle sin ningún cuidado, entonces ahí hay que mandarlo a ingresar. Cuando el medicamento, ya sea la Cipexa, el alopridol o cualquier otro antipsicótico que se le indicó por el psiquiatra o por el médico, provoca efectos secundarios incapacitantes o riesgo de SNM, es síndrome neuroléptico maligno. Síndrome neuroléptico maligno. Y esa es una tareita de examen. Es de las últimas tareas que les voy a dejar, que me digan cuáles son las vías dopaminérgicas, y la otra tarea son criterios laboratoriales y criterios clínicos del síndrome neuroléptico maligno. Consumo de drogas, si el paciente está consumiendo drogas y está psicótico, también hay que mandarlo para allá. Y paciente con complicaciones médicas, también es un criterio de remisión donde un psiquiatra. ¿Qué complicaciones podría tener el paciente psicótico? Hay 3 grandes complicaciones. Uno es el riesgo suicida. El 10% de los pacientes con trastornos psicóticos se van a terminar suicidando. Esto es bien lamentable. Y dentro de este grupo que se suicida, están más vulnerables los varones, los que perdieron su trabajo a consecuencia de la psicosis, el que presenta síntomas depresivos asociados al cuadro psicótico y los recién dados de alta. ¿Y por qué, doctor, los recién dados de alta? Porque muchas veces cuando adquieren esa conciencia de enfermedad y se dan cuenta del deterioro que están teniendo, de las complicaciones que le está generando esta enfermedad, y pueden ahí tomar la decisión fatídica de quitarse la vida. Entonces, riesgo suicida. Factores de riesgo: sexo masculino, desempleado con síntomas depresivos y recién dado de alta. Otra complicación del síndrome psicótico es la agitación psicomotriz, que es un cuadro de hiperactividad motora y psíquica con aumento incontenible de la movilidad física y se convierte en una emergencia psiquiátrica. La agitación psicomotriz pone en riesgo la propia vida del paciente o pone en riesgo la vida de los demás. Y por último, algunos pacientes psicóticos pueden tener conducta violenta y esta puede demostrar agresividad tanto física como emocionalmente lesiva hacia sí mismo y hacia otras personas. El paciente psicótico puede amenazar con un cuchillo o machetear a su mamá, a su abuela, a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Entonces, estas son complicaciones que se deben prevenir y que se deben de tomar en cuenta al momento de decidir qué vamos a hacer. Entonces, hacerlo de esta misma manera y ver cómo podemos manejar a este paciente mejor, porque un paciente que tenga riesgo suicida no está en condiciones de irse para su casa, un paciente con agitación psicomotriz tampoco, y un paciente de conducta violenta es mejor hospitalizarlo. Y hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy, muchachos. No sé si tienen preguntas respecto al tema de psicosis. ¿O les quedó claro esta primera clase?
Yo tengo una pregunta en cuanto al tratamiento, doctor. Ok, diga, Aníbal. Esas condiciones, el médico en servicio social o interno o médico en general nada más está capacitado o nada más tiene la potestad de tomar la decisión en esas condiciones. Cuando hay agitación o para dar aloperidol, perdón, intramuscular, pero no otros antipsicóticos. Pues ahí tiene que hacer la pericia de cada quien. Realmente los pacientes son una bomba de tiempo, Aníbal. O sea, si usted considera que puede manejarlo en la casa del paciente, lo puede manejar ambulatoriamente, si usted tiene conocimientos de las dosis mínimas, de las dosis máximas, de los efectos adversos, si el paciente tiene una familia que lo contenga, usted podría hacerlo, ¿verdad? Mi consejo, porque lamentablemente en otros países sí funciona. Por ejemplo, creo, no sé si les mandé un artículo ya viejito de no es, es una guía de manejo del paciente psicótico de atención primaria hasta el tercer nivel. Ahí dice, pues, que el paciente, dependiendo del grado de descompensación que tenga, si se puede mandar el paciente si se puede mandar el paciente a su casa, se le da risperidona de 1 a 3 miligramos diarios y se le observa dentro de una semana y se le da psicoeducación a la familia, pero lamentablemente en Honduras no hay un sistema adecuado de salud mental. O sea, lamentablemente en Honduras solo hay 2,5 hospitales psiquiátricos. Está el Mario Mendoza en Tegucigalpa, el Santa Rosita en Amarateca y el Hospital San Juan de Dios, que solo funciona con consulta externa en San Pedro Sula. Entonces, si usted tiene la capacidad y usted cree que lo pueda manejar ambulatoriamente, usted podría hacerlo, pero sabiendo cuáles son los criterios de remisión. Usted podría probar, darle quetiapina o darle risperidona, 6 miligramos, 3 miligramos y ver cómo va funcionando, pero va a depender de la contención de la familia y del grado de agitación o el grado de colaboración. Hay pacientes psicóticos que colaboran, hay otros pacientes que no colaboran, hay pacientes que son sumamente agitados. Ahí es donde le recomendaría, a nivel que usted lo maneje ambulatoriamente o lo maneje con medicamentos biorales. Entonces va a depender de cada cuadro clínico. Si usted se siente si el médico general se siente en la capacidad, podría hacer. Lo único que aquí realmente no se sabe cómo va a reaccionar el paciente. Tal vez el seguimiento, después de que lo mire el psiquiatra, el seguimiento sí se le puede dar por parte de un médico general. Yo aquí, se lo digo, yo prefiero mostrarles a ustedes los criterios de remisión para que lo manden donde el psiquiatra y que el psiquiatra decida si es manejo ambulatorio o es un manejo hospitalario. Perfecto, muchas gracias, doctor. Muy bien, Aníbal. Doctor, Diga, David. ¿qué piensa usted de contrarrestar el efecto de aloperidol con adrenalina? Es que lo vi en una película. Pues fíjate que yo realmente no he estado, no sé, adrenalina con aloperidol, no sé. Tendría que revisarlo a ver si eso funcionaría. Realmente no. Lo que yo sí conozco es el biperideno, que lo hemos utilizado aquí en Honduras, utilizamos la difenhidramina, utilizamos el pramipexol, que es Parmital, que nos ayuda bastante para estos efectos adversos, pero la adrenalina sí, no te digo. Yo tendría que revisar si podría utilizarse para contrarrestar los efectos, eh, efectos adversos del aloperidol. Ok, está bien, gracias. Dale. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces vamos solo, paso lista para que se puedan desconectar y nos conectamos el próximo lunes. Valeria Sofía, ¿está? Presente, doctor. Muy bien, gracias. Carla Isabel. Presente. Ok, Carlos Eduardo Romero. Presente. Daniel Flores. Presente. Gabriela. Josué David. Presente.
Gabriela Alejandra. Moisés. Presente, doctor. Ok, muy bien. Ricardo Matamoros. Presente, doctor. Aníbal, que ahí está. Y David Alejandro. Muy bien. Presente. Muy bien, muchachos. Entonces, si no hay dudas, las tareas son las vías dopaminérgicas y la clínica y laboratorio del síndrome neuroléptico maligno. Ahí me lo mandan vía WhatsApp, por favor. Doctor, Y nos conectamos el próximo lunes, si Dios así lo permite, para ver la esquizofrenia. Y el siguiente miércoles, pues miraríamos los antipsicóticos. Perfecto, doctor. Muchas gracias, Mucho doctor. gusto. Feliz tarde. Cuídense, un placer. Igual.